Bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie Patriarcas y Profetas, donde seguiremos hablando de Jacob, esta vez ya establecido, pero llevando las consecuencias de su pecado manifestado en su familia. Quiero invitarte a que me acompañes en la historia de este hombre de Dios, que muy a pesar de sus defectos, se tomó de la mano de Jehová. Recuerda seguir nuestra serie. Te dejaré un enlace arriba para que puedas disfrutar de todos los capítulos. Sin más, ¿estás preparado? Pues ven y sígueme. Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en tierra de Canaán, como cumplimiento de la oración que había expresado a Dios el día que partió de su hogar. Durante algún tiempo habitó en el valle de Siquem y compró una parte del campo de manos de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de moneda para establecer su campamento allí. Fue allí donde cavó el pozo que 16 siglos más tarde llegó el Salvador. Jacob además construyó un altar donde congregaba tarde y mañana a su familia. La estadía de Jacob en Siquem terminó en la violencia y el derramamiento de sangre. Dina, la única hija de Jacob, salió a ver las hijas del país, aventurándose así a entrar en relación con los impíos. El que busca su placer entre los que no temen a Dios se coloca en el terreno de Satanás y provoca sus tentaciones. La traidora crueldad de Simeón y Leví al utilizar el engaño para vengar la deshonra de su hermana por parte de Siquem, príncipe de aquella tierra, trajo gran dolor a Jacob. Simeón y Leví habían acabado con todos los hombres de aquella ciudad y saqueado sus casas y llevado cautivos a niños y mujeres. Esto es una muestra del carácter que poseían los hijos de Jacob. Jacob les dijo a sus hijos: «Habéisme turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, y teniendo yo pocos hombres, juntarse han contra mí, y seré destruido yo y mi casa». Entre los hijos de Jacob habían dioses falsos, y hasta cierto punto había entrado la idolatría en la familia. Mientras Jacob estaba oprimido por la pena, recibió de Dios el mandato de viajar hacia el sur, a Betel. Este lugar traía a la mente de Jacob el momento cuando recibió las promesas de Dios. Así que antes de partir, Jacob relató cómo había sido ese encuentro con Dios allí en visión nocturna. El corazón del patriarca fue conmovido y el de sus hijos también. Este fue un momento para invitar a su familia a unirse en la búsqueda de Dios. Los instó a sacar los dioses falsos de su campamento y dice la Biblia que no solo entregaron los dioses, sino que además quitaron los zarcillos que estaban en sus orejas. De esta forma, Jacob y su familia partieron a Betel. Jacob fue a Betel con la seguridad de la protección divina. Dios puso temor a los habitantes de aquellas ciudades. En Betel, el patriarca Jacob tuvo que llorar la muerte de Débora, quien había acompañado a Rebeca desde Mesopotamia a Canaán, y era la única conexión que Jacob tenía con su familia. Débora fue enterrada y el lugar se llamó Encina del Llanto. 2 días de camino habían de Betel a Hebrón, y en el camino murió Raquel, por quien había servido 14 años, pero antes de su muerte dio a luz a un hijo que ella llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor, pero Jacob lo llamó Benjamín, que significa hijo de la diestra o mi fuerza. Allí fue erigido un monumento para perpetuar la memoria de Raquel. Por último llegó Jacob al fin de su viaje y vino a Isaac su padre a Mamre, que es Hebrón. Ahí se quedó durante los últimos años de la vida de su padre. Jacob y Esaú se encontraron en el lecho de su muerte. Si hubiese sido en otro tiempo, esta sería la mejor oportunidad para vengarse.
Pero recordemos que en el capítulo anterior de nuestra serie Patriarcas y Profetas, tratamos cómo Dios ayudó a la conciliación en la relación de estos hermanos. Con la muerte de Isaac, Jacob renunció en favor de su hermano mayor a la herencia de las riquezas de su padre, que en realidad fue la única herencia que Esaú había buscado. Después de este episodio, los hermanos tuvieron que separarse debido a lo grande de sus riquezas. Pero esta separación cumplió el propósito de Dios, ya que las prácticas religiosas de la casa de Esaú eran muy diferentes a las establecidas por Dios. En esta parte de la historia, quiero enfatizar algo que ya hablamos en el capítulo titulado Jacob y Esaú, pero siento que es de vital importancia. Dios no escogió a Jacob por un deseo antojadizo. Quiero decirlo de esta forma. Es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las Escrituras y huya de la tentación. Es elegido el que tenga fe continuamente y el que obedezca a cada palabra que sale de la boca de Dios. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. El pecado de Jacob con su hermano, la poligamia en su familia, acarrearon una influencia para el mal entre sus hijos. Los muchachos eran contenciosos y contrarios a la dirección de su padre. Pero hubo uno con un carácter distinto. Era puro y activo y alegre. Gozaba de seriedad y firmeza moral. Escuchaba las enseñanzas de su padre y disfrutaba en obedecer a Dios. Estamos hablando de José. Él gozó de la predilección de su padre, pero esto ocasionaba celos entre sus hermanos. Un imprudente regalo de Jacob a José hizo que se suscitaran sospechas de que Jacob quitaría el derecho a los mayores con respecto a la primogenitura por dársela a José. La malicia de estos hijos aumentaba cada día más. Un día José contó el sueño que había tenido. «He aquí que atábamos manojos en medio del campo», dijo, «y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Esta declaración tuvo su contestación de envidiosa ira. ¿Has de reinar tú sobre nosotros o te has de enseñorear de nosotros? Poco después tuvo otro sueño José que contó también a sus hermanos. He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Esta vez fue su padre que estaba presente, le reprendió. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? A pesar de lo severa de la reprensión, Jacob creyó que el Señor estaba revelando el porvenir a José. Después de estos relatos, los hermanos de José que pastaban el ganado se fueron al lugar que su padre había comprado en Siquem. Era costumbre que ellos estuvieran meses fuera de casa. Pero en esta ocasión Jacob temía por su seguridad, ya que en este lugar sus hijos habían tratado cruelmente a los habitantes de esta ciudad. Por tanto, Jacob envió a José a buscarles y traer noticias sobre ellos. José caminó un poco más de 80 kilómetros hasta Siquem, pero al llegar allí y no encontrarlos, le informaron que los buscasen en Dotán, que estaba a 24 kilómetros más de distancia. Sus hermanos le vieron acercarse, y al ver la vestimenta especial que su padre había dado a su hermano, se pusieron frenéticos y dijeron: «He aquí viene el soñador», y agregaron: «Venid y matémosle y echémosle en una cisterna y veremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños». Si no hubiese sido por Rubén, habrían realizado su intención, quien los persuadió de arrojarlo vivo a la cisterna. Él tenía la intención de sacarlo después y llevarlo a su padre,
mas se alejó del grupo temiendo que descubriesen sus intenciones. Pronto vieron unos viajeros. Eran ismaelitas que llevaban su mercancía a Egipto. Entonces Judá propuso venderlo a estos mercaderes. No se mancharían con su sangre, pero los sacarían de su camino, y esto parecía un buen plan. Sacaron entonces a José de la cisterna, y cuando él vio los mercaderes, comprendió la terrible verdad. Después que fue vendido, Rubén volvió a la cisterna y al no hallarlo rasgó sus vestiduras y fue a buscar a sus hermanos, quienes le contaron lo que habían hecho. Rubén no tuvo más remedio que unirse a encubrir lo sucedido. Tiñeron con la sangre de un cabrito sus vestiduras y las presentaron ante su padre. Con temor habían esperado la escena, pero no estaban preparados para la angustia desgarradora de su padre. Los jóvenes estaban aterrados por lo que habían hecho, pero seguían ocultando en sus corazones el conocimiento de su culpa. ¿Y qué de ti? ¿Has pensado en qué consecuencias podrías traer a tu vida con la práctica de algún pecado acariciado? Te invito a hacer en tu vida la voluntad de Dios. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Además, comparte con tus amigos en redes sociales y no olvides, soy discípulo